Hablábamos la semana pasada de la abnegación, pero ya introdujimos otro concepto, que es la mortificación. Vamos a meternos hoy más con este tema. ¿Eh? Hablamos de la abnegación cristiana y de la mortificación cristiana, porque claro, estos términos se pueden aplicar en otros contextos. Pero aquí estamos hablando de las cosas del espíritu, de la vida espiritual. Y o hay vida espiritual o no hay vida espiritual. Y el hombre carnal no entiende las cosas del espíritu. Pero claro, por tanto, empezar por los rudimentos, por lo que San Pablo llama la leche espiritual, el alimento del bebé, para que pueda conocer y gustar el amor de Dios y dar pasos de conversión, empezar por el camino de la conversión. Pero claro, cuando ya empieza a haber vida, entonces tenemos que tomar más en serio, en mayor profundidad, nuestra parte en esta vida espiritual, que es don, que es gracia. ¿Pero cuál es nuestra parte? Pues si estamos entre la carne y el espíritu, nuestra parte sobre todo es tratar con lo de abajo, con la carne, porque el espíritu es gracia de Dios, la vida nueva, la vida nueva. Esto es don de Dios. Pero lo que podemos hacer es por lo menos tratar con lo viejo, para que no estorbe, para que no se meta por medio, para que no nos mate lo que están haciendo o que no nos robe la vida que puede estar creciendo y que podamos verdaderamente entonces madurar y crecer como hijos de Dios en esa vida nueva. Por eso estas palabras son preciosas, porque la fama que tienen es negativa, ¿verdad? Nos suena feo, ¿no? Abnegación, negar, mortificación, morir. Eso suena mal, ¿verdad? Sin embargo, como estamos tratando de cosas del espíritu, en el contexto en que las usamos es la abnegación y la mortificación cristianas de qué? Del hombre viejo, de las tendencias de la carne. Por tanto, esto es favorecer, promover la vida en el espíritu. Entonces, decíamos que la abnegación es decir que no, negarnos, renunciar, no conceder lo que se solicita. ¿Y qué se solicita? Pues ahí está la carne, el apetito desordenado de nuestra naturaleza pecadora que pide comida. Pide, es muy glotona la carne, ¿verdad? Y no estoy hablando ahora solo de la gula, no, no, no. Estoy hablando de la carne en todas sus manifestaciones. Pide comida, pide que la alimentemos, que le demos lo que le apetece, que le demos comidita. ¿Para qué? Para sentirse más a gusto, más satisfecha, para dominarnos, para crecer, para engordar, para llenarlo todo. Todo carne, más carne. Y esto es lo que hay que tenerlo claro, que tenemos que tener la voluntad, la decisión, el dominio sobre nuestra vida para someter esos apetitos desordenados de la carne, del hombre carnal, del hombre viejo. ¿Para qué? Para someter nuestra vida al espíritu. O sea, no es solo para ser libres de ese desorden y tal, ¿no? No es una abnegación humana, no es decir que no, como diría un filósofo estoico a lo mejor, ¿verdad? No tener pasiones y lo que sea, y para dedicarse a la filosofía, por ejemplo, yo qué sé. Bueno, pues no es eso, no, es para poder ser guiados por el Espíritu. ¿Eh? Luego, este es el sentido cristiano, espiritual, de vida verdadera, de vida auténtica. Pero ese decir que no, ese parar cuando la carne pide algo, tiene que ir luego seguido de algo más. Porque no podemos estar siempre diciendo que no y no y no, sino que tenemos que hacer algo más. Tenemos que atacar ahí, a esa carne que es insistente, ¿no? Y que pide siempre. Tenemos que atacarla, hacerla morir. Esto es la mortificación. O sea, la abnegación sería la primera respuesta a la carne que nos pide y le decimos que no le damos. ¿Eh? Le decimos que se calle. Le decimos que no le vamos a hacer caso. Le decimos que no. Y la mortificación sería la estrategia para quitarle fuerza a la carne, para que no siga pidiendo tanto.
para reducirla, para hacerla morir. Es ir en contra de ese instinto, de esa tendencia, ir en contra. Hacer lo contrario, por ejemplo, ¿no? Que eso es ir en contra también. O negar a algo legítimo que está en nuestra naturaleza, algo legítimo, por ejemplo, el alimento es legítimo, necesitamos el alimento, pues ir contra esa satisfacción, esa necesidad que tenemos de alimento durante un tiempo, el ayuno, por ejemplo, es hacer morir, imponer nuestra voluntad ahí, para decir no solo que no cuando está pidiendo, sino adelantarnos y quitarle lo que pide la carne, antes de que lo pida incluso. ¿Para qué? Para que el espíritu pueda desarrollarse, usar ese tiempo para crecer en el Señor. No es solo retirar, es ofrecer algo, es dar algo, es alimentarnos en el espíritu. Entonces, retirando el alimento, ¿qué estamos haciendo? Mortificar, ¿eh? Quitando fuerza a una fuerza que hay en nosotros para que esté más debilitada. ¿Eh? Es quitarle algo legítimo como el alimento que necesitamos al cuerpo durante un tiempo. ¿Para qué? Para que el apetito desordenado sea más debilitado. ¿Eh? Entonces, es una estrategia de ataque contra el hombre viejo, de someterlo. ¿Cómo? Pues con nuestra voluntad. ¿Eh? Bien, pues eh, una definición de esta mortificación de la que estamos hablando dice que es una tarea espiritual, lo hemos dicho ahora. No se trata de renunciar a algo como alguien que se disciplina porque es un atleta, por ejemplo, y tiene que privarse de ciertas cosas en función de su entrenamiento, su preparación, lo que sea, ¿verdad? No, no es eso, sino que es una tarea espiritual, tiene que ver con la vida en el espíritu. Está activo el espíritu, no solo decir que no, no hacer algo, sino hacer algo en positivo en la vida espiritual. ¿Con qué ponemos freno? Ponemos freno, o sea, paramos a nuestro deseo natural de satisfacción. Hay apetitos que son ordenados, son legítimos, que son naturales, pero si no los controlamos, la carne, es decir, el apetito desordenado, toma cuenta y se apropia de esas inclinaciones, las quiere hacer suyas y desviarlas para el disfrute carnal de estas inclinaciones, ¿verdad? Entonces ponemos freno a algo legítimo, una satisfacción legítima, para ser dueños, es decir, para ejercer un señorío sobre nuestra vida, gobernar nuestra vida. ¿Eh? ¿Para qué? Como decíamos antes, para que el Espíritu sea el Espíritu Santo el que pueda guiar nuestras vidas. Es decir, le sometemos, nosotros controlamos nuestra vida y esas tendencias de esos apetitos desordenados privándoles de algo, incluso legítimo, para que queden debilitadas. Y nuestra voluntad se impone para preparar el camino a que el Espíritu pueda entonces gobernar nuestra vida. Dice, la mortificación consiste en la resistencia voluntaria, aquí la voluntad es clave, al apetito de gozar, ya sea absteniéndose del goce, ya sea contrariándolo e imponiendo así a la naturaleza un sinsabor en orden a superiores afirmaciones. Aquí está la clave. La voluntad se impone, nos privamos de algo, de un sabor, de un goce, pero en orden a algo mejor. No es por privarse solo. Y esto está relacionado con el camino de santidad. En otras palabras, la vida en el Espíritu Santo, que viene a hacer morada en nosotros, es una vida de transformación, de santificación. Y no hay crecimiento en el espíritu, no hay vida de santidad en el hombre, en el creyente, en el cristiano, si no se mortifica, si no se priva, si no hace esto. Es decir, lucha contra las tendencias de la carne, adelantándose también. No solo diciendo que no,
con esa abnegación, sino mortificándose, ¿verdad? Pero esto no es, como decíamos, una mutilación de nuestras tendencias, sino su rectificación, su sublimación. Es decir, canalizamos esa fuerza que pide un apetito, que le gusta, algo que, yo qué sé, pues enterarse, la curiosidad, ¿verdad? La curiosidad malsana tantas veces. Queremos enterarnos de algo. Y la carne dice, dame comidita, dame noticias, dame chismes, dame chismorreos. Ponle en la oreja, a ver de qué te enteras, qué están contando ahí. Bueno, pues el, no solo decir que no a esto, sino el mortificarnos, el no buscar información, el hacer silencio en nuestra vida, no es solo para decir no a esa fuerza que hay ahí, sino para rectificarla y sublimarla, es decir, para ordenarla para el bien y para emplear nuestra fuerza, nuestro deseo de conocer en algo verdadero, que valga la pena. Por ejemplo, meditar la palabra de Dios o escuchar una enseñanza cristiana o algo que realmente es útil, que es bueno, que es agradable a Dios, que está en su voluntad y que no es alimentar la carne. Luego, esa fuerza la canalizamos de otra manera y así con todas las pulsiones y tendencias de la carne. Se podría aplicar a cada una. Por ejemplo, la ira. La ira nos lleva en algún momento de arrebato a querer destruir algo, ¿verdad? A, a actuar violentamente. Bueno, pues esa fuerza no se trata de anularla y ya está, sino de encaminarla para el bien, de dirigirla a algo constructivo, a algo justo, a algo bueno. ¿Mm? Vencer el mal con el bien. Eh, bueno, pues esto es, no solo es reprimir esa fuerza, sino orientarla correctamente. Así que con la mortificación impedimos que esas tendencias crezcan, tengan su vida propia. ¿Eh? Por eso decimos que las mortificamos, que les damos muerte, pero para hacer crecer el espíritu. ¿Eh? Por tanto, aquí hay dos elementos que ya han salido, varios, pero bueno, uno es el sinsabor, porque hay una renuncia a un gusto, a un disfrute, a una satisfacción, y otro es el acto de la voluntad. La voluntad se impone sobre la tendencia, sobre la carne. Pero bueno, vamos a ver motivos por los que practicar la mortificación, porque esto nos ayuda. Si tenemos razones, motivos, entendemos mejor la bondad de la mortificación, pues nos ayudará a practicarla. Y si no, pues no estaremos muy animados, ¿no? Porque dices, no, es que hay que ejercer la voluntad, esto es un esfuerzo. Y lo otro es muy fácil, es solo dejarse llevar. Pues oye, lo más fácil es dejarse llevar. Bueno, mucho no, pero un poquito, ¿verdad? Un poquito y un poquito y otro poquito, y al final vivimos de poquitos carnales, pero carnales. Bueno, entonces, motivos por los que practicar la mortificación para alimentar nuestra voluntad, fortalecer nuestra voluntad con estos motivos para imponerse. Pues uno ya lo hemos dicho, porque la mortificación es necesaria, es imprescindible para la vida espiritual, para el crecimiento cristiano. No hay camino de crecimiento cristiano, no hay vida en el espíritu que se desarrolle si no hay mortificación. Porque, claro, no habiendo defensa contra la carne, no habiendo tratamiento a esta enfermedad, porque es esto, una enfermedad del espíritu a la que nos quiere llevar al pecado, desordenándonos con esas inclinaciones y desviándonos, ¿no? Desequilibrándonos. Pues si no nos defendemos, eso pues crece y toma cuenta de nuestra vida y nos desvía por donde no teníamos que ir. Impide la vida en el espíritu. Luego es necesario, imprescindible, la mortificación para una vida de crecimiento espiritual. Si no, no hay crecimiento. Porque el espíritu y la carne, lo hemos dicho más veces, son contrarios, antagónicos y producen efectos contrarios en la persona, claro. Donde está el espíritu, pues no puede estar la carne.
Y donde está la carne, pues el espíritu no entra, no se le deja. Por tanto, sin mortificar los apetitos desordenados, no hay crecimiento en la vida en el espíritu. Así, ya está, de entrada. Eso hay que tenerlo muy claro. No se puede. Y esto tiene muchas implicaciones, porque decimos que los frutos se manifiestan, los frutos de la carne y los frutos del espíritu. No hay paz en un corazón que es carnal. No hay discernimiento espiritual en una vida, mente y espíritu de alguien que se deja llevar por la carne, que no se mortifica. No, no habrá discernimiento. Ahora dicen, ¿por qué? Porque está embotado por la carne y su discernimiento está anulado, su capacidad de discernir está anulada, porque su escucha del espíritu está muy limitada, porque no está haciendo más que alimentar, dar oídos y satisfacción a la carne, etcétera. Podríamos sacar muchas conclusiones aquí, de los frutos de la carne y los frutos del espíritu, ¿verdad? Otro motivo, otra razón por la que darle importancia a la mortificación, es decir, venga, a la voluntad. Considera estos motivos y ponte firme. Que la mortificación es una gran ocasión para poner en práctica el primer mandamiento. Qué curioso, el primero. ¿Y cuál era el primer? Eso del amor a Dios sobre todas las cosas. Sí, sí, sí. Nos acordamos que existe eso, ¿verdad? Los mandamientos y Dios, el amor. Pues fíjate qué curioso, que no hay amor a Dios sobre todas las cosas en una persona que no se mortifica, que no practica la mortificación. No hay. No hay. ¿Por qué? Porque si queremos amar a Dios sobre todas las cosas, lo tenemos que poner en el primer lugar. Y la mortificación significa, la correcta, la cristiana, significa poner a Dios en el primer lugar. ¿Eh? Y obedecer a Dios y no lo que pide la carne. Y amar a Dios y negarnos por amor a Dios. Y mortificarnos por amor a Dios. Es decir, en orden a una razón superior, superior, que la, que la primordial o primitiva satisfacción de la carne, ¿verdad? Lo bajo. San Juan de la Cruz nos da también más motivos. Dice, los apetitos no ponen al alma bien ninguno, sino quítanle el bien que tiene. ¿Eh? O sea, no te añaden nada bueno, sino que te quitan lo bueno que tienes. Y si no los mortificare, no pararán hasta hacer en ella lo que dicen que hacen a su madre los hijos de la víbora. Es decir, si no hay mortificación, esos apetitos entonces no van a parar hasta conseguir lo siguiente. Dice, lo que dicen que hacen a su madre los hijos de la víbora, que cuando van creciendo en el vientre, comen a su madre y la matan, quedando ellos vivos a costa de su madre. Así los apetitos no mortificados llegan a tanto que matan al alma, porque ella primero no los mató. Por eso dice Eclesiástico, aparta de mí la pasión, que el apetito sensual y la lujuria no se apoderen de mí. Pero claro, para que las pasiones no se apoderen de nosotros, orar, clamar a Dios, sí, pero también hay que rogar y con el mazo dar, ¿verdad? Mortificar. Efectos positivos de la mortificación. Es decir, ¿qué conseguimos con la mortificación? ¿Qué sacamos de bueno? Bueno, para empezar, hemos dicho que estamos hablando de una tarea espiritual, pero hay una mortificación natural, natural, humana. En el plano natural, la mortificación se llama disciplina. ¿Y conocéis a alguien que consiga algo en la vida sin disciplina, en el orden natural? ¿Eh? ¿Verdad que no? Luego, alguien caprichoso, alguien que no sabe controlarse, esa persona es un desastre, no va a ningún lado, ¿verdad? No consigue nada, nada bueno. Bueno, pues ya ahí vemos cómo desde el mismo plano natural la mortificación tiene efectos también a nivel humano y psicológico saludables. ¿Por qué? Porque el hombre es egoísta por naturaleza.
y hay tensiones internas y conflictos y desea lo que no le conviene, etcétera. Entonces, todo esto causa problemas, problemas psíquicos, turbaciones, anomalías. Hay muchos rasgos. Hoy se habla de que hay muchas personas que tienen problemas mentales porque hay, claro, se dice que es un continuo, que son rasgos de personalidad que cuando están presentes, pues un poquito más de este rasgo y te hace enfermo. Bueno, la realidad es que la carne está ahí actuando y la carne nos lleva por estos caminos equivocados. Y nosotros alimentando la carne, alimentamos ese desorden interior. No somos libres, no somos dueños de nuestra vida. Y ese desorden interior, que está en cada uno de una forma distinta, se manifiesta de formas distintas, tenemos distintas debilidades, distintas tendencias, pero bueno, todos problemas. Si no tratamos esta enfermedad, nos lleva a traumas, a problemas y a comportamientos desviados, a comportamientos nocivos para nosotros mismos y para los demás. Luego ya, desde el plano psicológico, la psicología justifica la necesidad de la mortificación del plano natural, la disciplina, ¿verdad? La lucha contra esas tendencias desordenadas y así poder desarrollar, madurar humanamente, desarrollar nuestras facultades superiores, es decir, desarrollar una personalidad saludable, una madurez psíquica, afectiva, etc. Pero, claro, esto tiene un paralelo en la vida espiritual. ¿Por qué? Pues porque el ejercicio de la voluntad para dominar las pasiones es en aras de un crecimiento no solo moral, sino de purificación del hombre, purificación del hombre. Esto trae purificación. Y esto nos prepara para estar más abiertos a la gracia de Dios, a la obra del Espíritu y a crecer en el Espíritu, como decíamos antes. Y además nos prepara para algo que es poderosísimo, que es aceptar el sufrimiento. O sea, rehuimos el sufrimiento. Por naturaleza, instintivamente rehuimos el sufrimiento. Pero es que necesitamos pasar por el sufrimiento. Y si nosotros tenemos mortificación en nuestra vida, ¿qué significa? Que estamos más preparados para aceptar el sufrimiento cuando llega, porque tenemos más tolerancia al sufrimiento. Y una persona que no tiene esto, que no tiene desarrollada esta capacidad, le llega un problema que a otro le parece casi de risa, y esta persona no sabe qué hacer, se desespera, se vuelve loca, se quiere tirar por la ventana, se quiere suicidar, lo que sea. ¿Por qué? Porque no aguanta la mínima contrariedad, porque no aguanta el mínimo dolor, porque no aguanta nada. Pero una persona madura psicológicamente y espiritualmente, pues viviendo más en el espíritu, puede soportar algo muchísimo más fuerte con paz. ¿Por qué? Porque tiene la libertad de Cristo. Y vive todo primero aceptando cualquier situación que le sobreviene. Señor, esto lo has permitido, pues para ti. Y si esto es un sufrimiento, te lo ofrezco. Y lo puede vivir incluso con libertad, con paz, porque tiene una fortaleza sobrenatural para poder afrontar todas las adversidades y pruebas de la vida. ¿Pero por qué? Porque ha trabajado la mortificación. Y entonces ha desarrollado la virtud de la fortaleza que abre el camino para que el Espíritu derrame el don de la fortaleza. Y esto es otra cosa, son palabras mayores. Esto es la fortaleza que muestran los santos en pruebas tremendas, que es algo que es sobrehumano, es del Espíritu. Pero claro, ellos han hecho su parte primero. ¿Mm? Bueno, ¿qué clases de mortificación hay, según algunos autores de espiritualidad? Pues hablan de mortificación espiritual, que tendría que ver con las tendencias como el orgullo, el amor propio, ¿verdad? La pulsión a ser reconocidos, a querer conocer, que mi opinión sea tenida en cuenta, etcétera, ¿no? Pues reprimir esto, mortificar esa tendencia del amor propio con las virtudes que se les oponen a estas tendencias, como la fe, la humildad, la caridad.
la mansedumbre, y así se mortifica lo otro. Mortificación sensitiva. Frena las apetencias de los sentidos, de los sentimientos, las emociones, las pasiones. Nos embarga una melancolía, queremos caer ahí en la autocompasión y pobrecito de mí, que nadie me entiende y que solo estoy y cuánto sufro y es que yo y yo y yo y yo y yo. Y esto es desordenado. Y esto hay que también darle lo contrario, ¿eh? No centrarnos en nosotros mismos, hay que mirar a uno, sí, ordenadamente, pero para poner soluciones. Pero hay que mirar a los demás, hay que mirar sobre todo al Señor. Bueno, pues descargar toda ansiedad, toda preocupación, toda tristeza, y ir contra estas cosas que la carne usa para llevarnos por el mal camino. Y luego la mortificación corporal, porque claro, el goce corporal es lo que tenemos más a mano. Queremos ver, queremos sentir, queremos tocar, queremos paladear, queremos no sé qué. Bueno, pues esto también, aquí se puede aplicar la mortificación, que es a lo mejor a la que primero nos vamos. Nuestra imaginación se va primero a esta, y decimos, hay que darle por ahí y tal. Y a lo mejor no es la más importante, aunque hay que tenerla controlada, que por los sentidos entran muchas cosas. Pero las otras de las que hemos hablado antes, quizá pues nos descuidamos más y son más peligrosas. El padre Arientero nos habla de dos clases de mortificación o purgación. Se usan estas dos palabras, mortificación o purgación, por este valor de purificación que tiene, ¿verdad? Las activas y las pasivas. Muy fácil de entender. ¿Qué son las activas? Mortificaciones activas, dice el padre Arientero. Es la abnegación total que el Señor nos pide y en la que no se hace excepción alguna. Entran toda suerte de mortificaciones activas, tanto exteriores como interiores, que con nuestro esfuerzo, él dice con nuestra industria, con nuestro esfuerzo, podamos emplear para vencernos, corregir nuestros defectos, nuestros vicios, aficionarnos a la virtud. Y esto es lo que caracteriza la vía purgativa, es decir, el camino de conversión, de purificación, la vía purgativa, tiene que ver con que trabajemos, ¿eh? Esa abnegación, esa negación de uno mismo, esa mortificación, que trabaje nuestros defectos, pasiones, tal, la activa. Pero luego está la pasiva. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso de la mortificación pasiva? Dice, en la tolerancia y el amoroso abrazo de las cruces que cada día se digna enviarnos nuestro Señor, tolerancia y amoroso abrazo. O sea, no solo aceptar o aguantar, ¿no? Aguantar, que es mala madera, ¿no? Sino amoroso abrazo. O sea, aceptar, abrazar, amar, amar eso que nos viene. ¿Eh? Dice, de cruces que cada día se digna enviarnos nuestro Señor como a fieles amigos suyos. O sea, nos trata como amigos y por eso nos vienen situaciones que no hemos buscado, pero que nos han llegado. Dice, ahí entran toda suerte de mortificaciones pasivas, con que providencialmente, aquí hay una providencia de Dios, hay un sentido, es para bien nuestro, Dios provee para bien, es un remedio para nuestra salud, para nuestro bien, con que providencialmente vamos siendo curados por su maternal mano. Es decir, Dios actúa a través de estas situaciones que nos encontramos en la vida. Repito, que no las buscamos, que no las provocamos, no las encontramos. Es distinto el pecador que se mete donde no debe y sufre consecuencias de haber hecho lo que no tenía que hacer, ¿verdad? Yo qué sé, pues que se mete en una banda de delincuentes, les pillan y va a la cárcel. ¿Hay que cruz la cárcel? No, que cruz, ni cruz nada. Eso es consecuencia de tu pecado, ¿verdad? Sufrimiento que te has buscado. ¿Eh? Luego, pero no, situaciones que no hemos hecho nada para encontrarnos, una injusticia que nos sobreviene y a sufrirla pacientemente. No solo tolerarla, sino aceptarla, abrazarla y con amor, amoroso abrazo. ¿Eh? Hala, una injusticia. Y en vez de quejarte, en vez de reclamar,
aprovecharla como algo providencial que Dios ha permitido para ser curados, dice aquí, ser curados para nuestro bien. Y actúa Dios así con su maternal mano, dice, o sea, con delicadeza, actúa para nuestro bien de ese modo, para ser curados de los vicios, de los defectos que resisten a la purgación activa. Es decir, que hay cosas que nosotros, con nuestro esfuerzo, no conseguimos purificar, pero esto viene a ayudarnos y a conseguir lo que no podríamos nosotros. Dice, y muy en particular de los ocultos, o sea, de los vicios ocultos, que ni siquiera podríamos conocer y por tanto corregir por iniciativa propia. Y solo se conocen y remedian según nos va él poniendo así el dedo y la medicina en la llaga. ¿Y qué pasa cuando llega la medicina? Pues que a veces escuece, ¿verdad? A veces duele, pero está sanando. Así con estas purgaciones pasivas, con estas cruces que por la virtud de Dios son nuestra medicina, nuestra corrección, nuestra disciplina y nuestra luz verdadera. Vamos siendo curados espiritualmente, educados cristianamente, acostumbrados al bien e informados en la ciencia de los santos. Son la disciplina del Señor que nos corrige hasta el fin y nos enseña, porque nos ama, nos corrige como un padre a sus hijos. Claro. ¿Y qué ocurre con la educación de los niños? Pues que hay que corregir. Si no, el niño hace siempre lo que quiere y no madura, no crece. Luego, esta educación cristiana, que la entendemos muy bien en los demás, que hay que educar, pero nos cuesta entenderla cuando se trata de nosotros. Y también aunque tengamos muchos años, pero todavía tenemos que madurar, tenemos que aprender, tenemos que ser educados, porque esto no es cuestión de edad, es cuestión de vida en el espíritu. ¿eh? Y el que tenga más, el que tenga menos, es igual, en cada edad, en cada momento. Nos ha llegado la gracia de Dios, ahora vemos lo que antes no veíamos, pues aprovechar nuestra vida para corregirnos y ser educados, aceptar la corrección del Señor para ser transformados, santificados, porque esta es la obra de Dios para todos, para todos. Aquí no hay excusas, no es que yo ya soy mayor, es que yo soy muy joven todavía, es que yo no sé, no, no. Este es el plan de Dios para cada uno de nosotros. Y Dios, porque nos ama, nos corrige. Pues creo que con esto podemos entender un poquito más y valorar más la necesidad de la mortificación, de la vida de cualquier verdadero discípulo de Cristo, de cualquier cristiano. Y esto es lo que queremos ser, ¿verdad? Pues gloria al Señor.